Bienvenidos a todos los que han accedido a esta conferencia. Les hablo en nombre de la Academia Nacional de Ingeniería, que tiene el gusto de iniciar este ciclo dedicado a la descarbonización, enfocado en distintos sectores de la economía. La Academia ha trabajado a través de sus institutos y de su participación en el organismo internacional que agrupa las Academias Nacionales de Ingeniería de 31 países. Este es un trabajo que ha contado con la participación de técnicos internacionales y de nuestro país. Tenemos el placer y el orgullo de presentarlo, porque consideramos que es un deber de las academias transmitir lo que se aprende a través de nuestros contactos con el mundo a nuestros científicos y a nuestros profesionales de la Argentina. Dicho esto, le pido por favor al ingeniero Oscar Viñal, vicepresidente de nuestra academia, que dé inicio a estas conferencias. Oscar. Muchas gracias, Manuel. Perfecto. Bueno, buenos días. Les damos a todos nuestros asistentes virtuales una cordial bienvenida. La Academia de Ingeniería ha participado últimamente en distintas relacionadas con la transición energética. Desde la organización del Congreso 2021 de CAES en Buenos Aires con el tema El futuro de la energía, a la participación en el Comité de Energía de CAES 2022 y en el desarrollo, junto con el Centro Argentino de Ingenieros, de una estrategia hacia emisiones Net Zero 2050 para la Argentina. Este involucramiento nos llevó a comprender el enorme desafío que implica la transición energética. Una compleja y sofisticada estructura energética e industrial construida en las últimas décadas, en realidad en el último siglo. Inversiones por trillones de dólares, instalaciones de larga vida útiles, 40, 50 años, edificios y casas donde habitan billones de personas, materiales producidos masivamente irreemplazables para el funcionamiento de la economía tal cual hoy la tenemos, como cemento, acero, amoníaco, plásticos, y una población que continúa creciendo globalmente con países claramente diferenciados en estándar de vida y también en los porcentajes de crecimiento. Para nosotros fue fundamental la participación de la Academia en el CAES, y aquí nos referimos al Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas. CAES es su acrónimo. Como mencionó Manuel, son 31 países con la participación de academias como las de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, China, India, Japón, Corea, entre otros. El ciclo de presentaciones de la Academia de Ingeniería que hoy inauguramos se basa en el informe producido por el Comité de Energía de CAES, titulado Hacia una baja emisión de gases de efecto invernadero, GHG, provenientes del uso de energía en sectores seleccionados. Se eligieron 7 capítulos responsables por la mayoría de las emisiones del sector industrial de la economía. No se incluyó ni la generación eléctrica ni la movilidad. El trabajo fue coordinado por el vicepresidente de la Academia de Francia, Yves Van Berger, y cada capítulo tiene 2 coordinadores, y en el trabajo participaron 69 académicos y profesionales de todos los países, y este trabajo completo está disponible en la página web de la Academia. Del informe se deducen mensajes aplicables a todos los sectores, como el uso masivo de la electricidad, la generación de hidrógeno, la captura y almacenaje de anhídrido carbónico, el aumento de la eficiencia energética, las políticas consistentes y el muy importante análisis de los ciclos de vida para las distintas alternativas tecnológicas. Se plantearon y se planearon 7 encuentros mensuales
Este es el primero, hasta el último, uno de los mensuales vamos a hablar sobre el capítulo específico y también cómo nosotros vemos su adaptación a la Argentina. La presentación del capítulo con el cual hoy comenzamos, que es Alimentos y Agro, la hará el miembro del Instituto de Energía de la Académica, Martín Fraguío, cuya mini biografía pueden leer aquí y a quien mucho le agradecemos su entusiasta participación. Pedimos que las preguntas que tengan las escriban en el chat disponible y las contestaremos al finalizar esta presentación. Bienvenido, Martín. El floor es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Solanet, presidente de la Academia, ingeniero Viñart, vicepresidente, y demás y asistentes. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla. Como decía recién el ingeniero Viñart, vamos a hacer un breve análisis, una visión de este trabajo que hizo la Academia, un trabajo muy interesante, porque son 7 autores de 4 continentes, Europa, África, América del Sur, América del Norte, que trabajaron en este tema de cómo lograr sistemas agroalimentarios, cómo lograr descarbonizar la producción de alimentos, al mismo tiempo que, como vamos a ver, se cuidan otros aspectos del desarrollo ambiental o sostenible, humano, social y económico a nivel global. Los líderes fueron el profesor Norman Scott de la Universidad de Cornell y por supuesto de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y el profesor Patrick Caron de la Universidad de Montpellier y también miembro del CIRAD, que es el Centro de Investigación de la Agricultura Internacional del Gobierno de Francia. Para empezar, ¿no? Para ponernos un poco en el foco que quisiéramos que nos acompañen hoy, una frase que define este estudio, por qué es importante esto y se diferencia en su nivel de importancia de los otros sectores, es esta. Y lo que explica este documento al principio, es un documento bastante extenso, por eso lo que vamos a tratar de hacer hoy es seleccionamos algunos puntos importantes que queremos ver juntos y al final ver qué recomendaciones hace el trabajo y de esas qué puntos creemos que para la Argentina pueden ser importantes en esta visión de cambio tan grande que enfrenta la humanidad alrededor del Acuerdo de París y de las metas del cambio climático. Entonces, se lo define como el área de actividad humana más esencial o indispensable para nosotros, ¿no? Como sociedad humana, que es tener un sistema alimentario y agrícola sostenible, debido obviamente a que pensamos, se espera que la población mundial llegue a los 10.000 millones de personas, y esto va acompañado de una preocupación creciente de cómo se lo debe transformar, como vamos a ver, porque hay algunas prácticas del sistema que no son sostenibles y esas son las que deben ser modificadas o ajustadas. El propósito general del trabajo, o sea, el marco de referencia con el que se empiezan las primeras hojas del trabajo, obviamente, es la descarbonización de este sistema y tratar de llegar a las mínimas emisiones. Ahora vamos a ver algunos números en el contexto de lo que significa esto y siempre desde el lado del desarrollo científico, tecnológico y de la ingeniería, porque ahí es donde está la oportunidad que venimos viendo, ¿no? Cómo cambiaron, ahora vamos a ver los aumentos de rendimiento de las últimas décadas y cómo el sistema agroalimentario viene avanzando, pero ahora se le debe aplicar digamos, un nuevo sesgo, un nuevo rumbo que es el del sostenible. Entonces, lo primero es comprender los impactos que tiene este sistema en el ambiente, tanto en los gases de efecto invernadero, el cambio climático, la contaminación, la degradación del agua y su consumo, es el principal consumidor de agua en el mundo, y aspectos vinculados con la biodiversidad. En muchos ambientes se está viendo una pérdida de biodiversidad y la causa más probable es que sean prácticas no sostenibles en la producción agropecuaria. Aumento de la urbanización y las preferencias alimentarias también cambiantes, globalización, el impacto de las sequías, dentro del comercio mundial, que es la base de la seguridad alimentaria global, los subsidios, las barreras al comercio y muchos otros problemas que hoy no vamos a
hablar, pero vinculadas también con la pérdida de relevancia y de fuerza de la Organización Mundial de Comercio. También la integración de cadenas de valor a nivel global y la volatilidad de precios por distintas razones. Los sistemas regulatorios, obviamente la energía, que es el foco principal de toda esta serie de trabajos, como bien explicaba Oscar al principio. Y obviamente este trabajo también pone foco en que los sistemas agroalimentarios tienen, digamos, se asientan sobre familias, sobre empresas familiares, microempresas, individuos, y entonces la viabilidad económica de estas comunidades rurales y la estabilidad política para su posible desarrollo es un aspecto muy importante. Por supuesto que el cambio climático sí está teniendo un impacto, como vimos este año en la sequía en Argentina y Uruguay, en la producción de los alimentos, y también es importante en este análisis ver lo que ocurrió en los últimos años, que es la aparición de elementos de perturbación muy grandes, ¿no? Cisnes negros o cisnes verdes, como fue el caso del COVID-19 y de la invasión rusa a Ucrania. Y otro aspecto importante que hace poco el trabajo es de qué manera se fue generando, por distintas razones, un nivel de desconfianza en la ciencia y tecnología. Entonces, esta duda también hace que en muchos casos sea difícil aplicar o llevar adelante el uso de las tecnologías mejores por una visión, digamos, de duda o de incomprensión de qué es lo que significa la tecnología para el avance y el desarrollo humano. Entonces, como decíamos recién, perdón, el foco es la descarbonización y por lo tanto es importante tener en mente cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero, cuán importante es. Entonces, a partir de los trabajos del IPCC, de los inventarios nacionales, hay una cuantificación de emisiones y en este sistema se clasifica en emisiones de no alimentos, que es el 74% del total, que son básicamente de combustibles fósiles, y las que genera el sistema agroalimentario, dentro de la cual en esta clasificación, además de las emisiones propias de los sistemas, como son las del uso de los suelos para ganadería o para usos del ser humano, donde se incluye la deforestación, emisiones de los cultivos propiamente dichos, emisiones del manejo de los animales, o sea, los propios rodeos generan emisiones, pero también acá está incluida la piscicultura, y después hay otras emisiones que son básicamente el transporte, los envases, embalajes y el procesamiento industrial de los alimentos. Todo esto suma un 26% de las emisiones totales, con lo cual vemos que como sector es un sector importante. Pero nosotros quisiéramos que hoy esto lo veamos y que, como comentó Oscar antes, iniciamos o trabajamos durante los últimos 2 o 3 años en este trabajo de transición energética, donde uno de los aspectos importantes sobre el que trabajamos y vemos que en la humanidad hoy está esta discusión, que es entender las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de los ecosistemas, en el contexto global de las emisiones, o sea, en el ciclo de la naturaleza. Porque lo que entendemos es que estos gases, ¿no? El CO2 o el metano o el óxido nitroso, no son gases, digamos, contaminantes o que están destruyendo la atmósfera, sino que son gases que están en la constitución de la atmósfera desde que por lo menos existe la vida avanzada en la Tierra. Y en el caso del oxígeno, por ejemplo, antes de la fotosíntesis, ese gas ni siquiera existía en la atmósfera. Entonces, lo que vemos en este cuadro, que es desarrollado por un conjunto de científicos del IPCC, nucleados en una institución que se llama el Global Carbon Project, lo que podemos ver es cómo, de acá del lado izquierdo, tenemos las emisiones de, vamos a poner el puntero, las emisiones de CO2 solamente. Esto no incluye metano, ni óxido nitroso, ni los otros gases industriales. Las emisiones antropogénicas de CO2, que vienen de los combustibles fósiles, 35 gigatoneladas, y de la agricultura, 5 gigatoneladas.
Pero estas emisiones son absorbidas de distinta manera por este ciclo de la naturaleza, que una parte va digamos, a los ecosistemas terrestres, otra parte es absorbida por los océanos, y hay una parte que es lo que nos causa el problema del cambio climático, que es lo que va a la atmósfera, que son 19 gigatoneladas. Pero como vemos en el recuadro de la derecha, creo que se ve bien, ¿verdad? El ciclo de la naturaleza es de 790 gigatoneladas. O sea, el ciclo de la naturaleza todos los años emite 790 gigatoneladas, 500 en los ecosistemas terrestres, 290 a partir de los océanos, y también las secuestra, las captura nuevamente, sobre todo a partir de la fotosíntesis de las plantas. O sea, se muere una planta, se emite, una planta que está viviendo toma ese CO2 para poder mantenerse viva. Entonces, si las emisiones de CO2 es 41 y el ciclo de la naturaleza es 790, entonces lo que entendemos es que las emisiones humanas son el 5% del total, y las emisiones humanas vinculadas con el uso de los ecosistemas es un poco menos del 1%. ¿Verdad? Entonces, entendemos que es muy importante siempre mantener el foco de qué manera la naturaleza es un gran ciclo de la energía, un gran ciclo del agua, y sobre todo de la óptica del cambio climático, un gran ciclo de los gases de efecto invernadero, en los cuales nuestro aporte a esto, que es lo que nos está causando un problema que puede poner en riesgo la supervivencia de la especie, o sea, de ninguna manera minimizando este riesgo, es en una cantidad pequeña respecto a esta enorme maquinaria de la naturaleza. Entonces, volviendo a los temas del planteo de hoy, ¿no? Del análisis de este documento tan interesante de las academias, para empezar también a estos puntos del sistema agroalimentario, vemos de qué manera la humanidad, esto es un cuadro del trabajo que publica todos los años la FAO y OCDE, que se llama el Outlook, como desde 1800 vemos tres curvas acá. La curva la curva que más creció es la necesidad, es la producción de alimentos a nivel global, y esta producción de alimentos fue aumentando, digamos, para cumplir con las necesidades de la población, que creció mucho menos esa población, pero claramente la incorporación, sobre todo de poblaciones de los países más pobres, como China o India, o muchos países africanos, o del sudeste asiático, Sudamérica, a la clase media, esto fue llevando a un aumento creciente de las necesidades de producción agrícola o agropecuaria. Y vemos, por otro lado, de qué manera el uso del suelo, o sea, la necesidad de abrir nuevas áreas agrícolas, ha sido menor y se ha mantenido bastante estable, más o menos desde los 60, con un pequeño aumento y después con una pequeña caída. O sea que lo que vemos acá es que claramente para poder haber desarrollado esta separación entre el área agrícola cultivada, manejada bajo los rodeos y bajo los sistemas productivos de todas las clases, y lograr esta producción, lo que hay atrás es un desarrollo tecnológico y un desarrollo de la ingeniería en todos los aspectos que hacen a la agricultura, a su conservación, a la fertilización, al ciclo del agua, de los nutrientes, que hicieron esto posible. Y por lo tanto, hacia adelante hay que incorporar el aspecto de la sustentabilidad. Entonces, el trabajo plantea estos 4 desafíos clave, ¿no? El primero es que el sistema agroalimentario es responsable importante de las emisiones, como vimos recién, pero también las sufre en sus propias, digamos, estructuras, ¿no? Porque lo afecta una sequía, una tormenta, un huracán, temperaturas extremadamente altas o temperaturas extremadamente bajas. Pero a su vez, lo que está claro hoy, y se reforzó este conocimiento a partir del Acuerdo de París en la COP21 en el año 2015, es que es un elemento clave en la solución al cambio climático global, que ya no alcanza con cambiar las lamparitas, sino que la única manera de mantener a la humanidad en el rango de temperatura que plantea el Acuerdo de París, entre 1,5 grados y 2 grados respecto al año 93, la única manera de mantenernos en ese rango de calentamiento
es trabajar sobre los ecosistemas terrestres donde ocurre la producción de alimentos en el mundo y entonces hacerlos a esos más sustentables y que secuestren de la atmósfera una gran cantidad de carbono y que la almacenen. El segundo desafío es que está habiendo una disminución de la diversidad genética y un deterioro ambiental en muchos ecosistemas, porque lamentablemente hay muchas prácticas no sostenibles. Muchas de estas prácticas no sostenibles, lamentablemente, ocurren debido a que hay subsidios directos, ¿no?, de muchos países y políticas también de esos países que están manteniendo sistemas alrededor de prácticas no sostenibles. Y esto realmente causa un problema muy grande. Y por último, es indispensable, ¿no?, que el sistema agroalimentario permita el acceso a alimentos saludables y colabore en la reducción de la pobreza, sobre todo porque la pobreza más extrema en el mundo está en las zonas rurales, y también que colabore en la inequidad global. Entonces, para poner también el foco central, ¿no?, de la lógica con la que está este trabajo, es interesante de qué manera, para poder lograr este cambio, como el sistema agroalimentario es tan complejo, desde los sistemas de desarrollo de tecnología, los sistemas productivos, hasta la transformación, ¿no?, la cocción y el consumo, es requerido tener un enfoque inter y transdisciplinario, y esto alrededor de lo que se llama la visión sistémica o la visión de dinámica de sistemas que se desarrolló digamos, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de esto se pueden sacar conclusiones de qué manera la interacción y los tiempos de retraso entre una ocurrencia de un evento y los resultados se puedan... Y para esto el trabajo toma o crea una definición, ¿no? Entonces, el primer elemento es que el sistema agroalimentario, este trabajo lo define como la forma en la que los grupos sociales se organizan para acceder a los alimentos. En segundo lugar, este sistema agroalimentario abarca todos los elementos: el ambiente donde ocurre la producción, las personas, insumos, procesos, infraestructura, instituciones y todas las actividades, ¿no?, que se relacionan también desde lo productivo, el procesamiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto también el resultado de estas actividades, incluyendo los resultados que tengan que ver con los aspectos sociales, económicos y también con el impacto en el ambiente. Y esto entonces genera lo que el trabajo llama el entorno alimentario y lo define como el contexto físico, económico, político y sociocultural en el que los consumidores interactúan, ¿no?, o sea, con decisiones de consumo o de no consumo, promoviendo ciertas políticas que prohíben o que permiten determinado tipo de producciones o tecnologías. Y por último, entonces, viendo, ¿no?, como el foco de este trabajo es sobre energía, y es el desafío más grande que tiene la humanidad, ¿no?, la transición energética, porque es donde están las grandes emisiones y la gran dificultad, la interacción entre este sector y el sector energético son tremendamente complejos, porque también, como vamos a ver ahora, el sistema agroalimentario, en su enorme superficie que ocupa en el planeta, es la principal superficie de captura de energía solar y su transformación en elementos que en muchos casos sirven para abastecer energía a las personas, a los animales y también a través de la bioenergía a las máquinas o a equipos. En esta visión, el trabajo toma este gráfico que es desarrollado por una institución de las Naciones Unidas, que es la Red de Centros de Investigación Agrícola de Naciones Unidas, que se llama CGIAR, y este diseño lo hicieron en el CIAT, que es el Centro de Agricultura Tropical, que está en Colombia, pero que pertenece al sistema de Naciones Unidas. Entonces, acá lo que podemos ver es cómo en este gran óvalo que está apoyado sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, hay motores que llevan adelante este sistema y hay resultados que genera este sistema. Y en el medio, acá en esta línea, está la cadena de valor propiamente dicha, o sea, los elementos que hacen la preproducción de los alimentos,
la producción propiamente dicha, pero con una parte importante de pérdidas y de desperdicio de los alimentos o de los productos, digamos, tanto en el campo, en la cosecha, como después en la cocción. Después viene la cadena de valor, donde acá también vuelve a aparecer los residuos de los alimentos, ya acá sobre la decisión, digamos, ya del comercio en adelante, ¿no? Del supermercado, o la verdulería, o la carnicería, y las pérdidas también en el consumo, que en algunos países, estas pérdidas, sobre todo en los países desarrollados, como bien explica el trabajo, estas pérdidas pueden llegar al 40% de los alimentos que se compran. Y como vemos, hay un conjunto de factores importantes sobre los que impacta, que son estos motores que llevan adelante esto en lo externo, que son los factores demográficos, sobre todo el aumento de la población, los socioeconómicos, sobre todo los mercados y a qué oportunidades de mercado existen, y la fuerza laboral, los aspectos socioculturales, ¿no? Cómo el conocimiento, las preferencias y cómo esto va cambiando con las generaciones y con los tiempos, el ambiente, ¿no? Los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y claramente el foco en el cambio climático que se fue como priorizando en los últimos años, y los aspectos, como decíamos antes, de políticas donde los impuestos, los subsidios juegan un rol muy importante en dar forma a esto y en muchos casos generar políticas o generar estructuras que en lugar de favorecer la competitividad, la producción, la tecnología y la sustentabilidad, lamentablemente generan lo contrario. Y un foco central, obviamente, y es el eje de este trabajo, es el desarrollo tecnológico y científico aplicado a la resolución de los problemas que necesita la humanidad. Y por último, los temas geopolíticos, donde, como decíamos antes, el comercio internacional y la OMC ocupan un aspecto central. Entonces vamos a repasar algunos de los puntos centrales que plantea el trabajo. Como dijimos antes, el foco de estos trabajos, que es en energía, fue el foco del Congreso Mundial de las Academias, que fue el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño. Y el sistema agroalimentario tiene una característica, que al ser la principal fuente de captura de energía que tiene la Tierra, tiene un componente que es conocido como bioenergía. Entonces, el sistema agroalimentario es un gran consumidor de energía, pero también es un proveedor de energía. Y entonces, esta energía de biomasa, el trabajo pone mucho foco en su transformación anaeróbica, sobre todo de los residuos agrícolas, forestales, que ocurren tanto en la producción animal como en la producción agrícola, y mucho en los residuos, o sea que estos residuos, en lugar de ir a los rellenos sanitarios o ir a los ríos o los residuos cloacales, que puedan ser transformados en la digestión anaeróbica y recuperar el biogás. Y a partir de lo que comenta el trabajo, es como a partir de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, en Alemania hubo un movimiento muy fuerte. Ya Alemania venía desarrollando muy fuertemente el biogás a partir de residuos agrícolas, pero un concepto de pueblos bioenergéticos enfocados en desarrollarse como centros donde capturan toda clase de residuos orgánicos y los transforman en energía, y de ahí además extraen otros elementos como son nutrientes, fibras y otros elementos más que son productos de variado valor, algunos de muy alto valor, otros de valor moderadamente menor, pero todos muy importantes, y cómo esto va cambiando también la geografía. Por otro lado, el trabajo pone foco en una de las industrias que está causando más ruido dentro del sistema de los alimentos, que es la biología sintética, o sea, la multiplicación de tejidos en laboratorio para imitar alimentos tradicionales, ¿no? Como son las carnes o los lácteos, ¿no? Entonces, lo que pone el trabajo de manera muy equilibrada es que en todos estos, digamos, nuevos diseños, nuevas industrias, nuevos desarrollos, hay una gran cantidad de promesas que se hacen. Pero el trabajo pide que se analice el alto costo de capital que están llevando estas inversiones, cómo serían estos cronogramas de comercialización, o sea, la llegada al mercado de estos productos,
está demostrando ser no tan simple, su consumo de energía y obviamente sus emisiones vinculadas con la energía, el nivel de aceptación del consumidor. O sea, vemos que vamos, ¿no?, como humanidad a alimentos más naturales, más saludables, menos ultraprocesados, menos cargados de aditivos y elementos que no están en el alimento, y bueno, esto significa lo contrario, ¿no? También su evaluación desde el punto de vista de la calidad e inocuidad, tanto nutricional como en el requerimiento de hormonas y de otros elementos que son necesarios para la multiplicación de estos tejidos, obviamente costo-precio, potencial contaminación en estos sistemas industriales, no de multiplicación de bacterias o de tejidos con bacterias o con virus o con otros elementos. Y también, como dijimos al principio, el trabajo pone mucho foco en el componente social del sistema agroalimentario, donde hay miles de millones de personas en el mundo que dependen de su desarrollo, sobre todo pequeños agricultores, que para algunos cultivos los pequeños agricultores, por su capacidad de trabajo, digamos, de alto nivel de foco y de concentración y de capacitación, son indispensables, ¿no? Y también para el empleo en las zonas rurales. Bueno, obviamente el tema de patentamiento, muchos casos obviamente son tecnologías no probadas y que va a llevar algo de tiempo, y como dijimos antes, el prejuicio en el desarrollo de las regiones. Un aspecto que también plantea es que, como en esta visión del cambio climático, el sistema agroalimentario tiene la capacidad de ayudar al cambio climático, y de hecho, si no ocurriera eso, si países grandes como la Argentina no pudieran hacer su contribución a la mitigación de emisiones y al secuestro de carbono en sus ecosistemas, el mundo no va a poder cumplir con la meta del Acuerdo de París. Entonces el trabajo propone de manera muy enfocada, y me parece muy correcta, que deben existir mecanismos para pagar a los productores agropecuarios por los servicios ambientales que dan a la humanidad, y en particular el foco en el secuestro de carbono en los suelos. Y para esto lo que plantea desde el punto de vista tecnológico es la necesidad hoy de avanzar en las mediciones de carbono de los suelos más adecuadas, poder cuantificar los cambios con precisión, desarrollar los arreglos institucionales. En el marco de las Naciones Unidas se está trabajando en el artículo 6 del Acuerdo de París, que es parte de este sistema, la investigación para encontrar nuevas formas de secuestro de carbono en los suelos y, como dijimos antes, desarrollar un mercado de carbono. También hace un análisis de este tipo, ¿no?, de cómo lograr para 2050 una meta de un sistema agroalimentario de bajas emisiones, porque como es parte de la naturaleza, las emisiones nunca van a ser cero en el agro, y así va planteando distintas alternativas, como son la reducción en la demanda a partir de bajar las pérdidas, pero también de cambios en la dieta, aumentar la producción de alimentos sin aumentar la superficie agrícola, digamos, ocupada, aumentar la oferta de la piscicultura y modificar la manera en la que se emite, la que se generan emisiones a partir de los elementos críticos, como son las emisiones entéricas del ganado, a partir de mejoras productivas, pero también de insumos en la nutrición animal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente, por último, la protección y la restauración natural de ecosistemas, que es el foco de las soluciones basadas en naturaleza, que también están de manera transversal planteadas en este trabajo. Vamos ahora, en estos minutos que nos quedan, a plantear cuáles son las recomendaciones que hace el CAEX, ¿no? En primer lugar, y pensemos siempre que son, digamos, recomendaciones desde el punto de vista tecnológico y de análisis y científico. Poner un mayor énfasis en innovación científica y tecnológica para la descarbonización en todos los aspectos, ¿no? En segundo lugar, la reducción de metano, el principal responsable en volumen emitido anualmente, es el sistema agropecuario, sobre todo el cultivo de arroz y las emisiones entéricas. En estos dos aspectos hacen falta desarrollar tecnologías
pero hay, digamos, conocimiento de cómo se puede hoy producir arroz modificando la forma de riego, muchas menos emisiones, y lo mismo también hay algunos desarrollos tecnológicos para bajar las emisiones de metano de los rodeos. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, obviamente, aplicar todas las prácticas que sean posibles y recomienda mayores desarrollos de coubicación o colocación de energía solar fotovoltaica, lo que se conoce como agrivoltaica, y también el desarrollo digamos, de las turbinas eólicas en campos agrícolas. Este aspecto del agrivoltaico, lo que es interesante es que al generar una cierta cobertura de suelo con los paneles solares, y en el medio poder hacer los cultivos, se baja la insolación que recibe ese cultivo, se baja la temperatura también del suelo, y eso se está todavía en proceso de desarrollo experimental, pero generando la oportunidad en el mismo campo estar generando energía y produciendo cultivos en mejores condiciones con un resguardo, como si fueran sombras de árboles, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las placas generan una sombra que ayuda a la conservación de la humedad y de condiciones más favorables para ciertos cultivos. Bueno, hablamos antes de los alimentos proteicos alternativos, imitaciones, y acá recomienda directamente la aplicación de estudios de evaluación de ciclo de vida completo para evaluar todos estos beneficios. Bueno, respecto a la biomasa y a la bioenergía, recomienda restringir la utilización de todos los productos de la bioenergía a situaciones que no compitan con la tierra para uso alimentario, para no requerir aumentos en la superficie total de suelos dedicados al agro, sino esto mantenerlo bajo control. Y como decíamos antes, pone un foco muy fuerte en el tema de la digestión anaeróbica y el biogás, producido sobre todo a partir de productos de materia orgánica residual, y porque esto se ve que es un gran motor de desarrollo, sobre todo por la capacidad de generar calor y energía eléctrica, tanto a nivel de una granja o de una comunidad o de un distrito. Bueno, la biotecnología recomienda la adopción de la biotecnología siempre y cuando ésta vaya contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente también en el camino de los rendimientos y los otros elementos que da la biotecnología, como es la resistencia a enfermedades o a plagas. También hace un foco muy interesante en la nanotecnología, que vamos viendo cómo productos de la nanotecnología colaboran en la eficiencia de los nutrientes, en la protección de las semillas o de las pequeñas plántulas, y cómo esta, digamos, tecnología o el uso molecular, ¿no? de los elementos va ayudando. Otro aspecto clave son las emisiones de óxido nitroso, que surgen principalmente a partir del uso de fertilizantes químicos, y entonces también hace una recomendación del uso correcto, ¿no? A partir de lo que se llama las 4P, que es la aplicación en el momento correcto, en la dosis correcta y en los elementos que son centrales, y obviamente también a partir de la agricultura digital o la agricultura de precisión, colocar la cantidad de nutrientes que necesitan las plantas que están en ese lugar y no fertilizar todo el campo de manera genérica. También hay una discusión muy importante hoy en el mundo, y el trabajo hace un foco, que es en la visión de la agricultura orgánica, regenerativa, agroecología o agroforestería, y lo que recomienda es hacer estudios en profundidad. Muchas de estas agriculturas no tienen ni siquiera una definición precisa de qué cosa significa. Algunas dicen que es sin biotecnología, otras que es sin fertilizantes químicos, otras sin nitrógeno, otras. Entonces, lo que recomienda el trabajo es hacer estudios en profundidad y sobre todo para cuantificar las expectativas, ¿no? De que estas prácticas definidas correctamente realmente van a ayudar en el cambio climático y no son también un camino solamente para dar vueltas sin tener ningún resultado razonable. Y en el caso que fuera así, sí, ponerlas dentro de un marco de incentivos públicos y de un mercado de carbono para que para los productores sea algo racional y equitativo
su aplicación y su implementación como parte de su inversión productiva. Como decíamos antes, la agricultura digital, que está desarrollándose muy rápido, es muy importante y también pide una evaluación continua de la descarbonización debido a esto, ¿no? O sea, poner en ese camino que la agricultura digital, que hoy está cambiando la forma en la que se produce en muchos países, entre ellos la Argentina, a partir de imágenes satelitales, inteligencia artificial, big data, drones, robots, o sea, la maquinaria agrícola robotizada que va tomando decisiones minuto a minuto, segundo a segundo, de qué debe aplicar, etcétera, etcétera, también incluye este camino de la disminución de emisiones. Bueno, y por último, el marco de políticas, ¿no? Es muy importante la recomendación del desarrollo de un marco de políticas local y global que facilite y que permita la implementación de aquellas medidas correctas, no tanto en lo local como lo general, para capturar plenamente los beneficios que están generando la ciencia, la ingeniería y la innovación, al tiempo que se garantiza la reducción de la desigualdad y una gobernanza coordinada de suelos o de tierra y océano para un mejor y más sostenible sistema agroalimentario. Bueno, y por último, nosotros de este trabajo pusimos algunas recomendaciones que creemos que están implícitas. El trabajo no hace estas recomendaciones para la Argentina, estas las planteamos nosotros y con esto termina mi exposición. Que el primer punto, entendemos que la Argentina debe eliminar sus políticas distorsivas, los impuestos regresivos que hacen tanto daño al sector y al país, asegurando el derecho de propiedad y una estabilidad impositiva, o sea, que se pueda invertir sabiendo que en los años de recuperación de la inversión, las estructuras de impuestos y formales de la economía van a tener cierta previsibilidad. También promover mercados transparentes, tanto de productos como de servicios, que estén en competencia y que permitan la atracción de inversiones. Y con foco particular en el acceso a los mercados globales de carbono que se están creando, que algunos ya existen, a partir del artículo 6 del Acuerdo de París. Desarrollar y apoyar el desarrollo de un sistema científico-tecnológico para disminuir emisiones y aumentar el secuestro de carbono en suelos y biomasa, basado en una visión sistémica de los problemas y la aplicación de soluciones ingenieriles más apropiadas, resguardando la propiedad intelectual de innovaciones tanto locales como internacionales. Promover la integración de las soluciones basadas en la naturaleza con las necesidades de desarrollo y mitigación de otros sectores, promoviendo las inversiones. Acá el trabajo que comentaba el ingeniero Viñard antes, que es el trabajo de transición energética entre la Academia Nacional de Ingeniería y el Centro Argentino de Ingenieros, tiene como foco esto, o sea, permitir el desarrollo de vaca muerta como un gran recurso de gas natural para exportación, pero también para consumo local, a partir de inversiones en los ecosistemas de la Argentina para su restauración y su conservación, y que esto, a través del mercado de carbono, permita que se restauren los ecosistemas y que se generen los recursos necesarios para esa inversión. Y de esta manera movilizar la restauración de ecosistemas y suelos a su mejor estado posible o clímax, ¿no? Que el clímax es un término de la ecología, digamos, de los sistemas productivos. Desarrollar una política de posicionamiento internacional que ubique adecuadamente a nuestro sistema agroalimentario de la Argentina como parte de la solución global al cambio climático y no como parte del problema, negociando la eliminación de barreras distorsivas al comercio y otros instrumentos dañinos que ponen en riesgo las metas del Acuerdo de París. Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir y pasamos a las preguntas. Creo que el ingeniero Viñar se desconectó, así que le pido al ingeniero Solanet si puede transmitir la pregunta. Muy bien. La pregunta es la siguiente.
rechazo de los ambientalistas por los productos agrícolas genéticamente modificados, Sí. ¿tiene basamento científico o no? Sí, creo que es una excelente pregunta. Y creo que en general, cuando en general no tiene un sustento científico demostrado. De hecho, las academias de ciencias del mundo ya hace como unos 15 años publicaron y lo fueron actualizando después con el tiempo de qué manera los trabajos, ¿no?, de biotecnología, inicialmente los OGMs, que era la introducción de un gen de una especie en otra especie, pero hoy ya la biotecnología actual, la biotecnología moderna ni siquiera hace eso. Lo que hace es agarrar los genes que determinan cierto aspecto y lo ajustan. Para mí un caso que me parece interesante de esta visión, ¿no?, del ambientalismo es un autor inglés, es un periodista que él de joven fue un activista en contra de la biotecnología, ¿no?, en los 80s y los 90s, que se llama Mark Lynas. Y él publicó ya dos libros sobre el impacto del cambio climático. Y él vendió millones de copias porque la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Real de Ciencias del Reino Unido lo declaró el mejor libro de ciencias del año, en el año creo que 98, 99. Y él lo que explica ahí es cómo él en esa visión ideologizada, ¿no?, de las instituciones a las que él pertenecía, se desarrolló toda esa visión en contra del avance genético. Y es interesante cómo él hoy es un defensor, ¿no?, muy importante en el mundo, que él viene del ambientalismo y del activismo en contra, y hoy apoyando el desarrollo de la tecnología moderna, y él lo que demuestra en estos dos libros es de qué manera, a través de la biotecnología, se están logrando disminuciones de emisión muy grandes. Gracias, Martín, por tu contestación. No hay otras preguntas, así que vamos a cerrar la presentación agradeciéndote nuevamente por la calidad de la misma y la profundidad de los conceptos, y muchas gracias por toda la ayuda que nos has dado con este tema. Muchas gracias a todos por haber participado en este seminario. Los esperamos en el próximo, en julio. Gracias. Eso, mil gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto.